en esta nueva entrega de nuestro juego en modo gráfico en C#, lo que vamos a hacer en esta ocasión es usar un mapa de tiles para representar un fondo repetitivo, algo que ya habíamos hecho en el juego en modo texto y que vamos a ver cómo se aplicaría esa misma idea a un juego de plataformas o similar con una estructura clásica. La idea básica es que en los tiempos de los 8 bits la memoria era algo tan limitado que era muy habitual buscar trucos para optimizarla. Así en juegos clásicos como por ejemplo el Manic Miner, esta era la apariencia de una pantalla de juego, pero si te fijas con un poco de detalle verás que hay muchas casillas repetitivas. Eso, si superponemos una cuadrícula, se ven mucho mejor. El usar casillas repetitivas para el fondo o la estructura de un nivel ayuda a optimizar el uso de la memoria, y es algo muy frecuente en los tiempos de los 8 bits y de los 16 bits. Y la forma básica de hacerlo podría ser muy similar a la que ya habíamos hecho en modo texto. Habíamos creado un mapa que era un array de strings, una serie de cadenas de texto que presentaban cada una de las filas y columnas de ese mapa de fondo. Y podemos reutilizar aquí la idea. Yo puedo, dentro de mis variables, añadir un supuesto mapa que me voy a traer casi idéntico al de modo texto, solo que un poco más estrecho porque aquí ya no tendremos 80 columnas. Usaremos casillas, usaremos tiles de un tamaño mayor, con lo cual no tendré tantas columnas, tendré pues 20, 30 según el tamaño que yo elija. Pero en principio sería algo así. Insisto, me lo he traído tal cual, le he quitado un par de columnas. Un truco es que con Visual Studio y con muchos editores habituales, si yo pulso Alt a la vez que arrastro con el ratón, puedo seleccionar en columna y entonces puedo eliminar todas esas columnas a la vez. Y al igual que antes me vendrá bien también tener pues un cierto desplazamiento en el mapa, podría ser por ejemplo una X del mapa y una Y del mapa, para poder hacer que empiece no totalmente pegado al margen izquierdo, no totalmente pegado al margen superior. Además, en modo texto, el tamaño de cada casilla era de 1 de ancho, 1 de alto, aquí ya no, con lo cual me interesará tener también, por lo general, un ancho de cada casilla, un ancho de cada tile y un alto de cada tile. Y como siempre, el siguiente paso sería en ese inicializar que hemos preparado, dar valores. El mapa sí que lo podemos dejar aquí, pero todo lo que sean variables que yo pueda necesitar cambiar de una ejecución a la siguiente, dentro de poco veremos cómo hacer que yo pueda jugar más de una partida, pues la mayoría de variables por lo general nos interesará que estén en inicializar. Con lo cual aquí al final yo me preparo un cierto valor para mi X del mapa, que ahora al estar en modo gráfico ya no será solo 2 como tenemos en modo texto, puede ser por ejemplo, pues quizás, depende mucho del tamaño de nuestro tile, el tamaño de nuestra pantalla. Pero vamos a probar qué tal queda, por ejemplo, con 100 y, por ejemplo, un margen superior, perdón, 100 arriba para que nos quepa la puntuación, 30 a la izquierda y ahora afinamos en caso de que no quede muy bien. Luego, el ancho y el alto de cada casilla repetitiva depende de la imagen que yo haya usado. En mi caso, la imagen que como siempre tendrás compartida tiene un ancho de 48 y un alto de 60. De hecho, siendo estrictos, he preparado dos imágenes casi idénticas pero con un color ligeramente distinto para que hagamos un mapa un poco más real, un mapa que sí que tenga más variaciones, como ese que hemos visto inicialmente del Manic Miner y que veas que el crearlo va a ser casi igual de sencillo que si tuviera una única casilla. En cualquier caso, una vez que tengo ya esas variables, llega el momento de pensar cómo va a ser ese mapa a nivel de lógica del juego. Por ejemplo, una forma sencilla, no la más eficiente, pero sencilla de programar, es pensar que cada uno de los elementos sea un sprite distinto, con lo cual tendré un array bidimensional de sprites. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo decir, pues quiero un array de sprites, pero en este caso un array bidimensional, que puedo llamar, por ejemplo, paredes. El hacerlo así hace que sea un poco más trabajoso que otras alternativas, hace que sea un poco más lento que otras alternativas, pero hace que sea mucho más versátil. Porque yo podría hacer que cualquiera de esos sprites tuviera su propia lógica, por ejemplo, que una plataforma fuera móvil, o que desapareciera poco a poco, o cosas así. Mientras que si me limito a comprobar colisiones directamente con el fondo en vez de con sprites individuales, perdería esa versatilidad. Sería más sencillo, sería un poco más rápido, pero sería mucho menos versátil. De modo que el siguiente paso será en inicializar, rellenar este array de paredes. Y eso será básicamente un doble for que recorra este mapa creando un sprite donde vea que yo he puesto una almohadilla o el símbolo que yo hubiera decidido. Vamos a hacerlo. Mis paredes van a ser un array de sprites.
Va a tener tantas filas como filas tenga mi mapa, con lo cual puedo poner simplemente mapa.length. Y va a tener tantas columnas como columnas haya en cualquiera de esas filas que tiene mi sprite, con lo cual puedo decir de mi mapa, mirar la primera fila y te fijas en su longitud porque esa cantidad de columnas va a ser la cantidad de columnas que yo querré para mi sprite. Y ahora ya lo relleno. Recorriendo todas esas filas y todas esas columnas, ya sabes, por lo general será más legible usar variables fila y columna que variables i y j. Y miro si en mi mapa en esa fila y en esa columna aquí hay que llevar cuidado con la nomenclatura, porque tengo un array bidimensional de sprites, pero tengo un array de cadenas para el mapa, con lo cual si pongo una coma y me regaña, es porque aquí es un array de arrays en vez de un array bidimensional. Una alternativa para que las dos cosas fueran iguales es usar un array de caracteres, que esto en vez de ser un array de strings, fuera un array bidimensional de caracteres. Así se manejaría igual mi array de sprites y mi mapa, pero a cambio complicaría esta definición. No es un gran problema, porque en el mundo real es muy habitual que esto no esté prefijado en código, sino que sea un fichero de datos. Y yo ese fichero de datos lo puedo volcar tranquilamente a un array bidimensional si quiero. Pero aquí por simplicidad a la hora de programarlo voy a hacer que esto sea un array de strings y a cambio eso me complicará un poco el paso de aquí a mis sprites. Aún así volvemos. Y digo que si en esa casilla hay una almohadilla, me creo un sprite en esas coordenadas. A partir de esa imagen que he llamado ladrillo.png. Lo muevo a las coordenadas que considere correctas. Y que en principio serían algo así. El desplazamiento inicial y la columna multiplicado por el ancho de cada tile. De modo que si, por ejemplo, cada tile ocupara 50 píxeles, el primero aparecería en la 50, realmente más este desplazamiento, el siguiente en la 100, en la 150, en la 200, y lo mismo para la altura. Si tuvieran, por ejemplo, 20, por poner números sencillos, pues empezaría en la 0, luego en la 20, luego en la 40, luego en la 60, siempre sumando este desplazamiento inicial. Y también hay que poner, como siempre, el ancho y el alto. Ciertas bibliotecas de juegos directamente lo tomarán a partir de aquí. Cuando yo creo esto, comprueban el ancho y el alto de imagen y lo prefijan por mí. En nuestro caso no, en nuestro caso yo le digo, pues voy a indicarte también el ancho y el alto, que en nuestro caso lo habíamos dejado preparado ya en dos variables auxiliares. Pues con eso tenemos ya relleno este array bidimensional de sprites, con el que podremos comprobar colisiones y que podremos dibujar. Vamos a ir a esos dos apartados. Para el dibujar me he copiado el doble for para recorrerlo todo y lo voy a hacer inmediatamente después de borrar la pantalla y antes de escribir todo lo demás, para que los demás elementos visuales, si aparecen en la misma posición que alguna de las casillas de ese mapa de fondo, se vean por encima del mapa de fondo, con lo cual me copio y pego ese doble for. Pero a la hora de dibujar, y lo mismo dentro de poco a la hora de comprobar colisiones, ya no me fijaré en el mapa que yo había tenido como paso inicial, sino en mi array de sprites. Entonces diré de si mis paredes, la que está en esa fila y esa columna. Y recuerda que tenemos un array bidimensional en el que no todos los datos están llenos, solo los que son distintos de un espacio en blanco, los que son almohadillas. Con lo cual lo primero que debe hacer es comprobar si eso es null o no lo es, porque habrá más de un sprite de ese array bidimensional que realmente no tenga valor todavía. Entonces, si no es nulo, me copio esto de aquí para ganar un poco de tiempo y digo que me lo dibuje. Es decir, recorro mi array de sprites, no ya el mapa en modo texto, y si en esa cierta posición sí que he guardado un sprite, lo muestro. Podemos empezar por comprobar si esto va bien, y en caso de que sea así, entonces ya añadimos las colisiones para no poder pisar esas paredes. Me regaña, me dice que tengo un objeto nulo, eso es que no he puesto el new para el array. Vamos a comprobar. Vuelvo a mi inicializar. Mis paredes es un array de sprites con un cierto tamaño. Cada dato también está inicializado aparentemente. Vale, el problema está aquí, hay que dibujarlo no si es nulo, sino en caso de que no sea nulo. Ahora sí, relanzamos. Aquí lo tenemos. Esta es la apariencia ahora mismo.
Hay una serie de ladrillos, yo me muevo, puedo recoger objetos, pero todavía no se comprueban colisiones con los ladrillos. Yo puedo atravesarlos, el enemigo también, solo que en muchos de estos juegos los enemigos tenían posibilidades que yo no tenía. Los enemigos sí que podían atravesar paredes y yo no. Pero vamos a hacer que yo no pueda atravesarlas tampoco. Y vamos a hacer algo parecido también a lo que ya habíamos hecho en modo texto. Vamos a comprobar antes de mover si es posible o no es. Con lo cual en nuestro comprobar entre el usuario diremos, te vas a mover no solo si se pulsa tecla izquierda, sino además si es posible moverse a esa cierta posición. Con lo cual abro un paréntesis adicional y digo si ocurre eso, y además voy a prepararme una función. Primero pongo la idea y luego la completamos. Voy a decir si es posible moverse. Y ahora ya no me bastará con una X y una Y, sino que tendré que indicar un rectángulo, que es a dónde se desplazará mi personaje para ver si se solapa con alguno de los sprites que no debo tocar, alguna pared en este caso o lo que fuera. En este caso concreto, si me voy hacia la izquierda, sería moverme desde la X-3 y la misma Y en la que estoy, y ese rectángulo terminaría en el ancho del personaje, el alto del personaje, es decir, X más 48. Estos datos aquí prefijados, una decisión de diseño terrible. La mejoraremos más adelante. Pero en cualquier caso, me interesa mucho que veas la idea. Ese es el final del personaje, y hacia abajo el final del personaje sería Y más 45. Por eso es que nuestro personaje tiene 48 de ancho, 45 de alto. Y como puedes imaginar nos dice, no existe esta función, es posible mover. Pues, por ejemplo, con alt intro le digo, créamela. Y inmediatamente debajo tengo aquí un es posible mover, que es un booleano que recibe una serie de valores. Voy a ponerla al final del todo, por eso de que no es parte del bucle de juego. Y voy a llamarla, para que se vea un poco mejor, que voy a empezar en una cierta X inicial, una cierta Y inicial, hasta una X final y hasta una Y final. Pues primero preparamos la lógica del movimiento y luego ya venimos a afinar este detalle de aquí. Haríamos lo mismo en las demás direcciones. Y esta parte de aquí es la más delicada, hay que hacerlo con mucho cuidado. Si ves que algo no funciona, tendrás que revisar que todas las funciones parecen correctas. Por ejemplo, aquí hacia la derecha me moveré a la posición que empieza en X más 3 y que acaba en X más el ancho más 3. Si me quiero mover hacia arriba, no será la X menos 3, sino la Y menos 3. Siempre te va dando la pista esta línea de aquí. Insisto, los más 48 más 45 es una decisión terrible que más adelante mejoraremos un poco. Igual que los 3, por lo general no debería haber números mágicos por ahí. Y hacia abajo, lo mismo, hacia abajo iría quiero ver si me puedo poner una casilla que empieza en mi posición actual más 3 y que termina en Y más mi alto más 3 y sobra ese menos 3. Vamos al es posible mover. Aquí deberíamos básicamente recorrer todos los sprites que tenemos que indican posiciones no pisables, y si ese rectángulo se solapa con alguno de ellos, devolvemos false, devolvemos que no es posible mover, con lo cual voy a meter el doble for de antes, el que teníamos en dibujar, porque esta estructura va a ser muy similar. Será recorro todas las filas, recorro todas las columnas, si existe un sprite en esa fila y en esa columna en mi array, voy a comprobar si choca o no con ese rectángulo. Creo que es una posibilidad que no tenemos en la clase hardware, comprobaremos ahora porque creo que el colisiona con está mirando solo un sprite con otro. Si fuera así, le añadimos la posibilidad que es casi idéntica a la que tenemos, pero en cualquier caso la idea es, si mi pared, la que está en esas posiciones, colisiona con el rectángulo que tiene esas coordenadas, X inicial, Y inicial, X final y final, en ese caso, devuelvo que no se puede mover ahí. Y en caso contrario, si he recorrido todo y no he devuelto que no se puede mover, quiere decir que sí que se puede mover a esa posición. Esta sería la lógica. Para que eso funcione nos falta comprobar si en la clase sprite tenemos un colisiona con, no con otro sprite, sino con un rectángulo. Aún así habría alternativas. Podríamos crear un sprite que representara el personaje en su posición posterior.
Pero el personaje tiene en este juego concreto un tamaño distinto, por ejemplo, al de los ítems que podemos recoger. Entonces el hacerlo basándonos en el sprite del personaje o en cosas así prefijadas nos complicaría después el usar esta misma lógica, por ejemplo, a la hora de dibujar los ítems en pantalla, para que nos ocurra lo mismo que en el juego en modo texto, que es que no permitamos que un ítem caiga en una pared, porque si no, no sería recogible. Pues vamos a ese colisiona con y para eso vamos a la clase sprite. Buscamos el colisiona con, a ver, porque es posible que tengamos solo uno. Efectivamente tenemos uno que comprueba si colisiona con otro sprite. Pues para comprobar si colisiona con un rectángulo concreto, la lógica es exactamente la misma. Vuelve a ser rectángulos que se solapan. Podemos copiar y pegar esto y hacer apenas los pequeños cambios que van a hacer falta. Aquí es importante no el nombre de las variables, pero sí la colocación. La colocación de las variables aquí tiene que coincidir con la que he previsto en el programa. ¿Vale? X inicial, Y inicial, X final y final. Aunque las llame de forma distinta, aquí el orden debe ser el mismo. Con lo cual debería ser Y inicial, X final y final. Ahora sí. Pues primera cosa, si el sprite que estoy mirando no está activo directamente, no habrá que comprobar colisiones para él. Y la lógica aquí va a ser en realidad más sencilla incluso que la original, por eso de que no hay X de uno, X de otro. Tiene que estar su X antes de que acabe el otro. Y tiene que terminar donde ya empezó el otro. A ver, aquí Xfin no le gusta, cierto, porque al mover cosas he quitado eso. Vale, ahora sí. Y lo mismo para la Y. Puedo traerme este esqueleto y decir si la Y es menor que la Y de final y la Y más el alto es mayor que la Y inicial. Vale, de esta forma compruebo si esos dos rectángulos, el que estoy recibiendo como coordenadas y el rectángulo de mi sprite, se solapan o no. De modo que ahora con eso ya deberían haber desaparecido los errores y yo no debería poder moverme donde haya una pared. Vamos a mirarlo. Recojo esto. Perfecto. Puedo pasar por el hueco, pero no puedo subir, no puedo bajar más de aquí. Y por el lado, en cuanto toco una pared, no puedo seguir avanzando. Pues esa sería la idea. Insisto, me interesa poder comprobar colisiones con rectángulos, pero los cambios grandes están en mi programa, donde tengo, por una parte, una definición en modo texto igual que hicimos en el juego en modo texto, pero luego eso lo convierto en un array de sprites. Y aquí haremos en un momento esa mejora de tener dos imágenes distintas. A la hora de dibujar, recorro ese array de sprites, con la precaución de que tal y como lo he planteado, quizás alguno de esos sprites sea nulo, las posiciones que corresponden a espacios en blanco, y a la hora de comprobar colisiones igual, recorro todo ese doble array de sprites, ese array bidimensional, para ver si colisiona con la posición a la que se va a mover mi personaje. Si colisiono con alguno de ellos, digo que no se puede mover y eso entonces lo reviso a la hora de moverme. Antes de permitir que se mueva, compruebo si se puede mover. Si ves que tu movimiento no va bien, tendrás que comprobar estas coordenadas, porque quizás alguna esté cambiada. ¿Y qué haremos si queremos tener varios tipos de sprites? Pues por ejemplo, en nuestro mapa ponemos algún símbolo diferente, por ejemplo aquí yo puedo poner que haya un par de arrobas, o el símbolo que tú quieras. Lo ideal es que esto recuerde de forma visual a la apariencia que buscas en el mapa, de modo que yo, a la hora de generar, comprobaré un dato más. Podemos directamente copiar esto y decir si es una almohadilla o bien si es una arroba. Otra alternativa sería simplemente decir que si es distinto de espacio. Y lo que haremos es que la lógica va a ser la misma en este caso, todos son igual de anchos y de altos, todos van a estar en esa posición, pero la imagen de partida va a ser distinta. De modo que puedo tener aquí un nuevo if parecido a este, de modo que si es una almohadilla tome el sprite ladrillo, si es una arroba tome el sprite ladrillo 2, que verás que es idéntico pero con un color ligeramente distinto. Pues de esta forma tan sencilla yo puedo cargar sprites con distinta apariencia
todos ellos con la misma lógica de funcionamiento, a partir de un mapa un poco más variado, que recuerda un poco más al ejemplo que habíamos visto de Manic Miner. ¿Lo comprobamos? Y aquí está. Verás que ahora tengo dos ladrillos en la zona central que son naranjas y que se comportan igual que los demás. Al igual que los rojos yo no puedo atravesarlos, pero el enemigo que no comprueba colisiones sí, y mis ítems que no comprueban si las posiciones son válidas o no, también se pueden colocar ahí. Como mejor propuesta yo te sugeriría por una parte completar este mapa para que cubra casi toda la pantalla, que haya paredes que cubran los 4 bordes de la pantalla, e incluso que al colocar los ítems compruebes si la posición de cada ítem es válida, igual que hicimos en modo texto. Pero de momento en la próxima entrega veremos cómo hacer animaciones en los personajes, cómo reproducir sonidos y también cómo poner una pantalla de presentación, que no entremos directamente al juego, sino que haya que pulsar cierta tecla para empezar a jugar y que al terminar la partida se vuelva a esa pantalla.